Hola, hoy vamos a hablar de algo fascinante y, la verdad, un poco preocupante. Pensemos en los años 40. Llega la penicilina. Mm, Una revolución total contra las infecciones, ¿no? Parecía magia. sí, un antes y un después, sin duda. Los antibióticos cambiaron la medicina. Totalmente. Pero, y aquí viene lo interesante, casi tan rápido como aparecieron, surgió la resistencia. Ajá, Ya en los 50, fíjate, bacterias como el famoso Staphylococcus aureus, pues ya se resistían a la penicilina. exacto. Y esa es la paradoja que vamos a explorar un poco hoy. Nos basamos en una revisión española de 1998. Ajá. Y es interesante porque capta un momento clave. España en esa época tenía cifras altas de resistencia, sobre todo fuera de hospitales, y un consumo también alto de antibióticos. Claro, Nos da una foto, digamos, de cómo se vivía este desafío en la clínica diaria de entonces. entendido. O sea, la idea es meternos a fondo en cómo las bacterias logran defenderse y por qué entender esto era, y bueno, sigue siendo, crucial para decidir un tratamiento. Ujú, Sobre todo cuando no tienes un estudio de laboratorio al momento, ¿no? Que es muy común. justamente. El problema central entonces es que la resistencia complica todo. El texto este del 98 ya marcaba a España con mucha resistencia en bacterias súper comunes como el neumococo, la E. coli. Sí, las de la comunidad, las que vemos todos los días. Exacto. Y aquí está, creo yo, el punto clave, ¿no? No es algo abstracto. Había una conexión directa. Se usaban más antibióticos, a veces sin necesidad, Uf, sí. y el resultado eran bacterias más fuertes, casi como si las estuviéramos entrenando nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Y esas bacterias más fuertes no es que surjan de la nada. Tienen, digamos, un arsenal de estrategias, muy listas. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Bueno, básicamente son como tres trucos principales. Primero, producen unas enzimas, las famosas beta-lactamasas, por ejemplo, que son como unas tijeritas moleculares que cortan el antibiótico y lo inactivan. ¡Pum! Adiós efecto. ¡Wow! Segundo, modifican sus puertas de entrada, las porinas, o activan unas bombas que expulsan el fármaco. O sea, impiden que llegue a donde tiene que actuar. ¡Caramba! O sea, ¿se blindan o directamente lo echan fuera? Exacto. Y el tercer truco es alterar el propio blanco del antibiótico. Es como si la bacteria cambiara la cerradura para que la llave, el antibiótico, ya no encaje. ¡Qué locura! Y ojo, algo crucial aquí es la transferencia genética. Pueden pasarse estos planos de resistencia unas a otras. Usan plásmidos, transposones, como si fueran memorias USB intercambiando información. Increíble la capacidad de adaptación. Y el documento daba ejemplos muy concretos de esto, ¿verdad? De finales de los 90. Así es. Con el Staphylococcus aureus, por ejemplo, ya en ese momento, más del 90% era resistente a la penicilina básica. Por esas enzimas, la penicilinasa. Más del 90. Impresionante. Y casi un 20% era resistente a meticilina, el famoso SARM o MRSA. El Sarmsila superbacteria. Exacto. Que además suele ser multiresistente, o sea, resistente a muchos antibióticos. Y eso te obliga a usar fármacos, bueno, más potentes o de último recurso, como la vancomicina. Complicado. ¿Y qué pasaba con otras bacterias comunes? Como el neumococo, por ejemplo. Pues mira, con el Streptococcus pneumoniae, que causa neumonías, meningitis, la resistencia a penicilina en España era preocupante. Variaba mucho según la zona, entre un 11 y un 69%. Hasta un 69%. Eso es muchísimo. Muchísimo. Obligaba a pensar en alternativas, macrólidos, cefalosporinas y con Escherichia coli, la causa más común de infección urinaria. Sí. La resistencia a lo básico, como amoxicilina, ya superaba el 50%. Era casi tirar una moneda al aire. La mitad. Sí, aunque la cosa mejoraba bastante si usabas combinaciones con inhibidores de beta-lactamasas, como amoxicilina clavulánico. Ahí la sensibilidad era mucho mayor, cerca del 90%. Ah, bueno. Alguna buena noticia. Pero ya se empezaba a ver el problema con las quinolonas, otro grupo de antibióticos, sobre todo en personas mayores. Uf, qué panorama ya en los 90. ¿Y esto qué implicaba para los médicos en su día a día? Implicaciones enormes. Piensa en la atención primaria.
Muchas veces tienes que empezar a tratar sin saber qué bacteria es exactamente, ¿no? El tratamiento empírico. Claro, no puedes esperar días por un cultivo. Exacto. Entonces, es fundamental conocer qué bacterias son las más probables y cómo está la resistencia en tu zona, en tu comunidad. Basarse en datos locales, digamos. Justo. Y por supuesto el otro gran tema, el uso inadecuado de antibióticos. Ujú. Usarlos para infecciones virales como gripes o resfriados donde no sirven para nada. Que pasa muchísimo. Pasa mucho. Y eso es echarle leña al fuego de la resistencia. El texto citaba una encuesta española del 94 que sugería que más de un tercio de las recetas de antibióticos podían ser inapropiadas. Más de un tercio, es un montón. Es muchísimo. Y lo fascinante aquí, bueno, fascinante y preocupante, es ver cómo esa presión selectiva, Sí. no solo en medicina humana, sino también por el uso en veterinaria, en animales. Ah, claro, eso también cuenta. Claro, todo eso favorece sí o sí a las cepas que ya tienen la resistencia. ¿El resultado? Infecciones más graves, más difíciles de curar, que duran más tiempo, y que son más costosas para el sistema de salud y para todos. Queda clarísimo. Las bacterias son unas supervivientes increíbles, con una capacidad de adaptación brutal. Y la resistencia es este fenómeno complejo, impulsado por su genética y, claro, por cómo usamos nosotros los antibióticos. Ujú. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que ya en 1998 era evidente la urgencia de usar estos fármacos con mucho cuidado, con cabeza, basándose en el conocimiento local. Exacto. Y aquí va una reflexión final, quizá, un poco para pensar. Este análisis, esta foto, es de 1998. Han pasado, ¿qué? ¿Más de 25 años? Mucho tiempo. Mucho. ¿Cómo ha evolucionado este panorama? Pensemos en la globalización, los viajes, nuevos fármacos que han salido, pero también nuevas resistencias que han emergido y se han diseminado por todo el mundo. Claro. Son muy distintos los desafíos hoy. ¿Qué estrategias estamos usando ahora para enfrentar esta batalla que, lejos de estar ganada, parece que se vuelve más compleja cada año que pasa? Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar,